Esa jornada, en el momento en que me encontraba concentrado en mis estudios, un sonido inusual proveniente de la habitación de mi hermano captó mi atención. El sonido, difuso y continuo, despertó mi interés. Al final, opté por incorporarme para averiguar qué actividad estaba llevando a cabo. Al encontrar la puerta entreabierta, decidí empujarla suavemente y me quedé inmóvil. James se encontraba en su habitación, con una imagen mía en sus manos, la cual capturé durante mi más reciente celebración de cumpleaños. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la forma en que su otra mano se desplazaba debajo de las cobijas de una manera sumamente cercana. Sentí como si mi cuerpo entero estuviera helado. Saludos. Mi nombre es Sara. Mi edad es de 20 años. En mi hogar somos 4 integrantes. Mis padres. Mi hermano James, que es menor que yo. Tiene 18 años. Residimos en un hogar diminuto en las afueras de la ciudad. A pesar de no contar con una gran fortuna, en nuestro hogar siempre hemos disfrutado de un ambiente cálido y lleno de alegría. El padre se desempeña como albañil, mientras que la madre trabaja como dependienta. Siempre se han esforzado al máximo para brindarnos la mejor calidad de vida. James y yo tenemos una estrecha relación debido a que solo nos separan 2 años de edad. Compartimos juntos cada aspecto de nuestras vidas, desde los estudios hasta las preocupaciones y los sueños. No obstante, en estos días he percibido que James se muestra más callado desde que ha alcanzado la edad adulta. En comparación con sus inicios, creí que era una situación típica en jóvenes. Sin embargo, jamás sospeché que desembocaría en algo que me conmocionaría profundamente. Comenzó tal como lo hacía cualquier jornada. Los padres se habían ido y no volverían hasta tarde, dejándonos solos en el hogar. Por la mañana me dediqué a la limpieza y luego pasé la tarde estudiando en mi lugar tranquilo de siempre. En mi cuarto, hay una pared que lo separa del cuarto de James, y por lo general reina la tranquilidad. Sin embargo, en esa tarde, mientras trataba de enfocarme en mis lecturas, de pronto percibí unos ruidos extraños que venían del cuarto de James. No se trataba de música ni de juegos de video. La secuencia era cadenciosa pero irregular, lo cual me impedía enfocarme. Tras acariciar la puerta sin obtener reacción, la curiosidad me impulsó a empujarla. Ya entreabierta, quedé sin habla al presenciar lo que encontré en el interior. James se encontraba en su cama, con una fotografía mía en su mano. La misma imagen de mi reciente celebración de cumpleaños. La otra mano que es hábil. Imaginemos que realizaba una actividad íntima bajo las cobijas. Quedé inmovilizada, sin poder hacer nada, al analizar lo que observaba. Una combinación de bochorno, repugnancia y desconcierto se apoderó de mí. Al percatarse de su presencia, James enrojeció y sus ojos reflejaron temor al preguntar, ¿qué haces aquí? Emisión de sonidos ininteligibles. Envuelto velozmente en la manta y sujetando con firmeza la fotografía como si temiera que se la arrebataran. La ausencia de sonido entre nosotros se hizo agobiante. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallar. Y mi garganta se apretó, dejándome sin palabras para dirigirme a James. ¿Cuál es la actividad que estás realizando en este momento? Con la voz llena de temblores, logré expresar mi pregunta, mezclando confusión y enojo, sin saber realmente qué decir. Evita solicitarme que te dé una explicación al respecto. James rogó, sin siquiera atreverse a cruzar mi mirada. Mostraba signos evidentes de devastación, miedo y una gran vergüenza. Me dolió mucho verlo de esa manera. Dentro de mí, una voz anhelaba expresarse con fuerza. Sin embargo, otra voz no lograba pasar por alto el temor y la fragilidad reflejados en su mirada. Sin añadir una palabra más, me giré y regresé corriendo a mi habitación, cerrando la puerta a mis espaldas. Apoyada en la pared, intenté controlar mi respiración, aunque me parecía que me faltaba el aire. La figura de James, con mi fotografía en la mano, no dejaba de aparecer en mis pensamientos, atormentándome. Las preguntas no dejaban de dar vueltas. ¿Cuál es la razón? ¿Ha sido completado? ¿Podría haber realizado alguna acción involuntaria que haya contribuido a estos sentimientos? ¿Es este el James de antaño que me solía llamar hermana Sara? Aquel hermanito que solía venir corriendo a abrazarme cuando me asustaba. En mi habitación me encontré sola esa noche, con tanto temor que no me atreví a salir. James también se aisló en su habitación y el ambiente en la casa se volvió gélido y opresivo. Como si todo hubiese experimentado un cambio repentino durante esa noche. Me resultaba imposible enfocar mi atención en algo. La memoria de lo presenciado persistía sin desvanecerse. El temor, sentía una sensación de agotamiento que se entrelazaba con una incomodidad inexplicable. Fue entonces que me percaté por vez inicial de que James, el hermano relajado que siempre había conocido, guardaba sentimientos hacia mí que trascendían la simple fraternidad. Al día siguiente al amanecer, me desperté temprano intentando comportarme como si todo estuviera normal. James salió de su habitación por un momento, pero evitó hacer contacto visual conmigo o entablar conversación. Evitaba mi mirada y mostraba una clara ansiedad por alejarse.
Al regresar nuestros padres más tarde, nos dieron una cálida bienvenida, sin percatarse de la atmósfera cargada que se percibía a su alrededor. A pesar de mi esfuerzo por sonreír y contestar sus preguntas, en mi pecho pesaba una carga mayor que nunca. Durante la cena, James permaneció en silencio en la mesa, con la mirada baja, terminando rápidamente su comida antes de retirarse a su habitación sin pronunciar ni una sola palabra. En los días que siguieron, apenas salió de su cuarto, manteniéndose prácticamente encerrado. Cada vez que nos encontrábamos, la atmósfera se cargaba de tensión y distanciamiento, creando un ambiente incómodo entre nosotros. Desde el amanecer hasta la caída de la noche, pocas veces lo observaba salir, salvo en situaciones imprescindibles como para alimentarse. A pesar de ello, James solía evitar mi mirada, como si estuviera escapando no solo de mí, sino también de sus propias emociones de vergüenza y pesar. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Aún me encontraba rodeada por esa extraña sensación. Sin embargo, mi principal inquietud era el bienestar de James. Siendo mi amigo más íntimo, no deseaba que esta situación dañara nuestra conexión de manera permanente. La extensión del silencio solo contribuía a aumentar mi sensación de agobio y fatiga. Aquella noche, estando en mi cuarto, llegué a un punto en el que no pude aguantar más. Los padres descansaban profundamente, y en la casa reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido rítmico del reloj de pared. Opté por abordar la situación con James para acabar con esa falta de comunicación. Salí de la habitación y me detuve delante de la puerta de ella. La luz que se colaba por la abertura señalaba que todavía no había conciliado el sueño. Inhalé profundamente y acaricié con suavidad. James llamó en voz baja, intentando sonar lo más delicado que pudo. Antes de recibir una respuesta débil y titubeante, un breve lapso de silencio se hizo presente. Al abrir la puerta, me encontré con James sentado en su cama, apoyado en la pared y evitando mi mirada, con los ojos fijos en el suelo. En la habitación se percibía una atmósfera pesada, como si existiera una frontera invisible entre nosotros que ninguno deseaba traspasar. Me senté al borde de la cama, manteniendo cierta distancia de James al empezar. Me gustaría conversar contigo acerca de esa ocasión. Por favor, evita repetir esas palabras otra vez. De repente, James me interrumpió con un tono de voz tembloroso. Se distanció velozmente como si estuviera temeroso de confrontarme. Reconozco que cometí un error y lamento lo sucedido. No deseo oír ninguna palabra de lo que tengas para expresar. Por favor, reescribe el texto en español de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Observé con el corazón apretado. Ante mis ojos ya no se encontraba el James despreocupado de siempre, sino un hermanito herido y desorientado. Exhalé con la intención de mostrar amabilidad. James, no puedo culparte. Me gustaría comprender las razones detrás de lo sucedido y, sobre todo, evitarte problemas en el futuro. En silencio se quedó James, mientras sus hombros temblaban levemente. Pasado un instante, susurró que no tenía idea. No entendía la razón. No deseaba que esto ocurriera. Sin embargo, no logré dominarlo. Cuando ocurrió, al cruzarte conmigo, mi único deseo era esfumarme. Se notaba que tenía dificultades al hablar, como si estuviese al borde de las lágrimas. Era evidente la batalla interna que libraba. Su sufrimiento me afectaba profundamente por encima de todo lo demás. Permanecí en silencio, sentada a su lado, brindándole la tranquilidad que necesitaba. Tras un lapso de tiempo, James se expresó con una voz áspera. No deseo que tengas una mala impresión de mí. Soy consciente de que está incorrecto. No logro entender la razón de mis sentimientos hacia ti. Siento aversión hacia mí mismo. Detesto esta emoción. Mi deseo es que nuestra relación permanezca igual. Con el corazón cargado de tristeza. Lo observé. Las palabras que pronunció, sus emociones genuinas, me causaron dolor y me sumieron en la confusión. Me resultaba complicado encontrar la manera de expresar o solucionar la situación. Sin embargo, estaba seguro de una cosa, James contaba conmigo. No me veo como la hermana ideal, sino como alguien que podría apoyarte para salir adelante en esta situación. Tomé asiento en el extremo de la cama. La separación entre nosotros se asemejaba a una cuerda delicada tensa, lista para romperse con el menor movimiento. James inclinó su cabeza hacia abajo, agarrando el cobertor con fuerza, como si estuviera combatiendo contra emociones incontrolables. En un tono suave y tembloroso, susurré el nombre de James mientras ponía mis manos en sus hombros. Percibiendo la rigidez en su postura, prefiero que no te tengas rencor. Estamos todos desorientados por nuestros sentimientos. Pero si sirve de algo, deseo que afrontemos esta situación en conjunto para poder vencerla de una vez por todas. La mirada de James se posó en mí, sus ojos enrojecidos, rebosantes de lágrimas y divididos entre el temor y la ilusión. ¿Estás insinuando que en realidad no sientes aversión hacia mí? La voz que escuché era entrecortada, con un tono que mezclaba súplica e interrogación.
Asentí con tristeza, con el peso en el pecho de sus palabras recientes. Debes lograr vencer esta situación. James, cuentas con mi apoyo y asistencia en todo momento. La mirada de James denotaba su búsqueda de la sinceridad en mis expresiones. Acto seguido, sin poder reprimirse, alargó los brazos y me estrechó con intensidad, como si temiera que me fuera a marchar. Permanecí cerca, por el contrario, acaricié delicadamente su espalda para brindarle consuelo, aunque dudaba de si era lo adecuado. James susurró en voz baja cerca de mi oído. Su aliento me provocaba cosquillas. No estoy seguro de si esto es correcto, pero no logro detenerme, a pesar de que mi cuerpo se puso rígido. No retrocedí. James se inclinó aún más, con la mirada fija en mí, esperando mi aprobación definitiva. En ese instante, mis pensamientos lógicos se vieron eclipsados por el sentimiento. Desconocía cuál era su decisión, pero al sentir sus labios sobre los míos, no pude contenerme. El beso fue delicado pero profundo, como si estuviera dejando salir todas las emociones guardadas. En ese instante, se desvanecieron por completo todas las barreras que nos separaban. Era consciente de que estaba equivocado. Mi mente racional me advertía claramente que no teníamos futuro juntos. Autorización para rebasar ese límite. Sin embargo, mi corazón hacía caso omiso de todas las advertencias. Los límites que en el pasado nos dividieron se habían desvanecido. Sin embargo, mi corazón, rebosante de empatía y la voluntad de reconfortar, asumió el mando. James se encontraba inmerso en un profundo abismo de sentimientos. ¿Podría ser esta la única forma de aliviarlo de su sufrimiento? Pensé que merecía la inversión. En ese instante, al acariciar delicadamente su espalda con mi mano, la separación que existía entre nosotros se esfumó por completo. James me observó con una mirada llena de ilusión entremezclada con temor, como si estuviera aguardando un desenlace final. Indicación visual. Al sentir el roce de sus labios con los míos, supe de inmediato que habíamos traspasado un límite irreversible, cargado de intensa emoción. En esa ocasión nocturna, el silencio abrumador ya no estaba presente. Nos encontrábamos sumergidos en sentimientos indescriptibles, como si los dos anheláramos eliminar toda la tristeza y desaparecer por completo. La situación se desarrolló velozmente, llevándonos a James y a mí en un torbellino de emociones abrumadoras. Después de que todo finalizó, me quedé en completo silencio. Rápidamente me coloqué la camiseta y salí de la habitación. James permaneció inmóvil, sin cambiar de posición, recostado en la cama con los ojos entreabiertos, como si estuviera inmerso en un mar de pensamientos desordenados. No me animaba a voltear hacia atrás. En el cuarto, me acomodé en el borde de la cama, desorientada y exhausta, no solo en términos físicos, sino también a nivel emocional. Sentía un peso en el corazón. Dudaba de mi elección, aunque confiaba en que podría ser de ayuda para que James pudiera superar su conflicto interno. Al día siguiente al despertar, me sentí agotada, como si hubiera librado una intensa batalla que se prolongó durante toda la noche. Los pensamientos de la noche pasada continuaban atormentándome, impidiéndome enfocarme en cualquier otra cosa. Sin embargo, opté por abandonarlo todo, a pesar de cualquier circunstancia. Era necesario continuar con la vida. Me tocaba confrontar a James y comprobar si mi elección había dado los frutos deseados. Con el corazón palpitante, me dirigí a la sala y lo primero que divisé fue a James reposando en el sofá, con la mirada centelleante y una sonrisa apacible en su rostro. Como de costumbre, saludos matutinos. James saludó alegremente a mi hermana, con una voz más tranquila. ¿Cómo es posible que nunca suceda eso? Permanecí en ese lugar, sorprendida, sin saber cuál sería mi respuesta. La imagen de James ante mí en este momento contrastaba por completo con la que presencié la noche anterior. La mirada triste, vacía y dolorida se había esfumado de sus ojos. Se mostraba como el hermano más relajado que recordaba, como si las intensas emociones de antes hubieran desaparecido por completo. Al observarme de pie en ese lugar, mostró una sonrisa. ¿Qué ocurre? Se te nota fatigada. ¿Tuviste problemas para conciliar el sueño? Intenté disimular la tormenta que se agitaba en mi interior con una sonrisa forzada. No hay de qué, me siento un tanto fatigada en este momento. James se levantó, se acercó a donde yo estaba y colocó su mano en mi hombro, mostrando una mirada agradecida. Agradezco todo lo que has hecho. Siento que he logrado dejar eso atrás. Comprendo que la noche pasada fue difícil para ti. Sin embargo, en este momento me encuentro considerablemente mejor. El conflicto que experimenté al escuchar esas palabras fue inusual. Una parte de mí se sentía reconfortada por el hecho de que mi elección hubiera contribuido a que James superara su sufrimiento, aunque otra parte no lograba deshacerse del sentimiento de responsabilidad. Tras la partida de James, permanecí en la sala de estar en completo silencio, meditando sobre los acontecimientos recientes. Era reconfortante presenciar la felicidad de James una vez más, aunque era consciente de que el precio pagado para alcanzar ese estado no era insignificante.
Decidí que esta ocasión sería la definitiva. James logró controlar sus sentimientos encontrados, por lo que me propuse restaurar la armonía entre nosotros. ¿Es posible vivir sin que quede evidencia de los errores cometidos? La incertidumbre persistía en cuanto a la respuesta. Desde ese momento, la relación entre James y yo pareció regresar a su estado habitual. Esa noche fue pasada por alto por ambos, como si se hubiera borrado de sus memorias. James continuaba sonriendo, conversando animadamente conmigo y me llamaba, hermana, de manera relajada y sin preocupaciones. Había logrado realmente dejar atrás las intensas emociones que antes le abrumaban el alma. Observar su retorno como el James alegre y tranquilo que recordaba me hizo sentir un poco menos cargada. Además, en mi interior, la sensación de culpabilidad persistía, echándome como una sombra persistente. Cada vez que James me observaba con una mirada serena, me cuestionaba si en verdad me había olvidado. Quizás ocultaba todo con el fin de evitar que me sintiera incómoda. Con el transcurrir de los días, seguimos manteniendo conversaciones de la misma manera de siempre. James solía compartir conmigo sus proyectos y objetivos a largo plazo, a lo que yo prestaba atención. Asentía y de vez en cuando le daba ánimos. Sin embargo, en situaciones como estas, recordaba constantemente el instante en que traspasamos ese límite. En una ocasión, mientras James estaba a mi lado en la sala de estar contándome una anécdota divertida, no pude contener la risa. Volteó hacia mí con una mirada llena de alegría, una ternura que me resultaba desconocida hasta ese momento. Con ternura expresó lo bonita que estás cuando sonríes. Después de hacer una pausa, traté de comportarme de manera relajada. Repliqué con cierta tensión en mi voz, pidiéndole que no me elogiara. Su respuesta fue simplemente una sonrisa. Sin pronunciar palabra alguna, la charla siguió adelante como si no hubiese ocurrido nada. Sin embargo, me era imposible no cuestionar cuáles eran las verdaderas intenciones de James. ¿Había logrado vencer todos los obstáculos? ¿Persistía en sujetarse a una parte de mí que ninguno de los dos debería haber alcanzado? A pesar de que a James le resultaba sencillo dejar atrás el pasado, a mí me resultaba imposible olvidar. Todas las noches, al irme a la cama sin compañía, se repetían en mi mente las escenas de esa noche, causándome una sensación de asfixia. Si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, ¿volvería a tomar la misma decisión? Siempre hubo confusión en la respuesta. Se alegraba de que James hubiera logrado liberarse de sus sentimientos encontrados. Sin embargo, la sensación de alivio estaba mezclada con un fuerte sentimiento de culpabilidad. Había traspasado un límite que jamás debería haber rebasado. Cada vez que posaba la mirada en mi esposo, Mel, mi corazón se llenaba de un dolor más intenso. A Mel le resultaba un completo misterio lo sucedido. Aún recibía de él un trato lleno de cariño y total confianza, lo que solo hacía que me sintiera más culpable. Sin embargo, no me animaba a expresarme. En parte por el miedo a perderlo todo y en parte por no querer alterar la relación que James y yo habíamos logrado estabilizar poco a poco. Sin embargo, me convencí de que era necesario continuar avanzando. Era imposible modificar lo sucedido. Mi única tarea era garantizar que no se repitiera. James mostraba una alegría auténtica en ese momento, con una sonrisa constante y una mirada radiante al mencionar sus proyectos. Observar la situación de esa manera me hizo experimentar una sensación de mayor liviandad. Quizá tomé la decisión adecuada, al menos en lo que respecta a James. Sin embargo, en mi opinión, esa emoción persistía presente, rondándome como una sombra alargada. No estoy seguro de poder librarme por completo de esa situación, pero he asumido que debo convivir con ella como parte inevitable de mi realidad. Sin importar las circunstancias, debo continuar desempeñando mi rol como esposa y hermana dentro de este núcleo familiar. Diariamente me esfuerzo por alejar los pensamientos negativos y descubrir formas de sanar mi corazón, ya que soy consciente de que debo proteger mi felicidad presente y no permitir que nada me afecte negativamente. Al reflexionar, puedo ver claramente que cometí un grave fallo al permitir que mis sentimientos controlaran mi juicio. Mentí tanto a mí misma como a las personas cercanas a mí. En vez de afrontar mi situación de estar solo y hallar una respuesta beneficiosa, opté por una vía que complicó las cosas aún más. En este momento, me toca asumir la responsabilidad de esa decisión mientras me esfuerzo al máximo por continuar avanzando. Opté por la ruta incorrecta, un sendero que ha dejado una huella imborrable en mi ser. En toda unión amorosa, ya sea matrimonial o de pareja, es esencial la transparencia y la comunicación sincera. Evadir los conflictos internos solo dificulta la situación en vez de solucionarla. Debería haberme comunicado con Miguel desde el principio sin dudarlo. Mis emociones deberían haber sido expresadas claramente, indicando que requería una mayor implicación de su parte, más cuidado y una conexión más profunda. El error cometido afectó no solo mi autoestima, sino también repercutió en mi vínculo con James.
Una lección importante que he recibido es que es fundamental manejar las emociones. Incluso cuando éstas son intensas. Las emociones desbocadas suelen desencadenar decisiones erróneas que afectan nuestra tranquilidad y la de las personas a nuestro alrededor. No es conveniente renunciar a la sinceridad, la ética y la autoestima. Es importante ser sincero respecto a lo que sientes. Es importante no esconder ni inhibir las emociones desfavorables. Conversa con alguien en quien deposites tu confianza, en especial con tu pareja o tus seres queridos. Comenzar desde el principio con el problema te permitirá hallar la solución adecuada. Es importante mantener los límites en todas las relaciones. Es de suma importancia mantener las fronteras establecidas. Evita que tus sentimientos descontrolados afecten tu capacidad de razonar, lo que podría resultar en elecciones de las que te lamentarás eternamente. Descubre métodos saludables para reducir la ansiedad. Si te encuentras solo o bajo presión, procura encontrar maneras saludables de lidiar con la situación, como practicar actividad física, disfrutar de una actividad que te gusta o charlar con amistades. Evita que la soledad te induzca a equivocarte. Comprende la importancia que tiene el matrimonio. En el matrimonio no solo está involucrado el sentimiento de amor, además, implica compromiso, fidelidad y obligación. Evita que contratiempos temporales afecten una relación duradera. La historia que tengo es un aprendizaje importante. Cuando alguien se encuentre desorientado, es fundamental reflexionar con detenimiento y solicitar asistencia en vez de reaccionar impulsivamente debido a la vulnerabilidad del momento. Evita que los errores pasajeros arruinen las cosas valiosas que posees. Aquí es donde concluye mi relato. Agradezco a cada uno de ustedes por prestarme atención. Confesión honesta. Deseo que este relato les brinde enseñanzas importantes. Despedida y nos vemos pronto.